Hoy nos vamos a dar un paseo por el metaverso, donde también hay conflictos judiciales y de todo tipo. En este momento hay un arbitraje de casi $1,5 millones por un señor que compró un terreno en un supuesto metaverso esperando tener de vecino a un cantante famoso. Para hablar de ello nos acompaña Marlon Molina, experto en ciberseguridad. Marlon, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy encantado, gracias. Tú eres mediador en conflictos. ¿En qué consiste esto y cómo llega una persona a ser mediadora? Bueno, en realidad soy parte del equipo. Hoy la mediación y esos equipos se necesita tanto los expertos en arbitraje, en derecho y como son cada vez más complejos debido a la era digital, también informáticos. Y ahí es donde entro yo. Pero porque todo el mundo no vale. Yo, por ejemplo, no valdría. Bueno, tú valdrías en tu campo. En este caso estamos hablando de conflictos como por ejemplo metaverso, blockchain, criptomonedas y pues ese es el caso de la experiencia y el conocimiento que se necesita aplicar. Y hablando del caso que citaba hace un instante, $1,5 millones que se piden porque se ha comprado un terreno donde supuestamente iba a haber un cantante que sí está el terreno del cantante, pero se ha quedado con las ganas, ¿no? Bueno, el metaverso es algo muy joven y entonces tanto el que está haciendo las ofertas como el que está comprando pues tienen unas expectativas que resultan ser en algún momento diferentes y efectivamente pues alguien esperaba poder interactuar un poco más de lo que al final del día tiene. O sea, esperaba a lo mejor pues ver a cortar el césped al cantante en el metaverso, evidentemente, llevarle una tarta o lo que fuese, y por eso protesta. Pues cada uno tiene una expectativa, ¿no? Parte de la mediación es al final del día de que en los contratos poder poner las dos partes en el mismo sitio o ayudarles a tener una mejor solución que lo que tendrían en un caso judicial. Volviendo al tema del arbitraje, se necesitan expertos en tecnología e informática para arbitraje, mediación y conciliación en proyectos de tecnología. Pero, ¿cuál es el motivo de que las empresas busquen este tipo de arbitraje y no ir a los juzgados? Bueno, está creciendo por muchas razones. Una de ellas es la internacionalización. Entonces, pensar que si son muchos países, pues cuál es la legislación que se vaya a aplicar. Luego, la complejidad de las soluciones de tecnología. Y de hecho, hay un tercer factor que son las celebridades. Los celebrities están entrando, ya sea en las criptomonedas o el metaverso, como el caso que ponías, y pues también llaman a más personas. Bueno, nos vendría bien 1 o 2 ejemplos para hacernos un poco una idea de cómo va esto. Desde luego. Bueno, podemos pensar, por ejemplo, hay un caso con una empresa española que contrata a una compañía mexicana para prestar unos servicios en Brasil. Todo esto basado en blockchain, una tecnología un poquito compleja. Cuando se da el caso de que el smart contract, que es un programa que tendría que ejecutarse dentro de blockchain, pues no da los resultados que esperaban las partes, ahora tenemos que ir a una conciliación. Pero si fuéramos a los juzgados, por ejemplo, ¿cuáles utilizaríamos? ¿En qué país? Y el hecho de que digas, pues lo tengo escrito en mi contrato que lo vamos a hacer en Madrid, no es una garantía de nada. Yo mismo estuve en un caso que yo creía muy simple y tardó más de 7 años en resolverse. Ese es un tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos mediación. Otros ejemplos están en las criptomonedas también. El trabajo que haces con una criptomoneda, donde entiendes que tienes un nivel de seguridad con una wallet y al final del día no lo tienes. Pero hay que revisar técnicamente si todo lo que se había pactado se cumple. ¿Y esto es útil para los emprendedores? ¿Lo utilizan mucho o no? Bueno, se está empezando a utilizar y yo creo que es muy útil. Yo daría 2 razones principales. Una, porque cuando acudimos a los juzgados es muy caro y además tiene un coste reputacional muy importante. Entonces, en este caso es muchísimo mejor que en el contrato desde el inicio esté una cláusula como la mediación y se pueda resolver más rápido, más barato y además con unas mejores expectativas para las partes. Estamos hablando de actividades que se desarrollan en todo el mundo. ¿En qué forma influye el metaverso, el blockchain y todo esto en la internacionalización de las empresas, en este caso las españolas, que son las que nos interesan? Claro. Aquí estamos produciendo muchísima tecnología, pero mucha de esta tecnología la estamos exportando. En este mismo programa hemos visto cómo vienen a contarnos esas ansias y esos proyectos y los business plan que tienen para internacionalizarse. Con lo cual, yo creo que estaría incorporando unas estupendas garantías y, como he dicho, bajando unos costes. Piensa, Juanma, que si tuviésemos que resolver un caso en los juzgados para una startup, podría significar el fin. ¿Y qué podemos esperar del futuro de todo esto?
Pues lo que podemos esperar, yo creo que entenderlo muchísimo mejor, incorporar en los contratos la mediación, acudir a centros de mediación como IBT y, pues evidentemente, aprender un poquito más de las nuevas tecnologías. Te voy a poner en un compromiso. Dime qué podría yo hacer para comprar criptomonedas y no meter la pata. Es decir, no perder el dinero. Pues como siempre, para no meter la pata es el conocimiento. Entonces, lo primero, si yo te no urge mucho, pues habla conmigo, con alguien que conozca del tema, y si no, pues aprenderlo. Yo creo que siempre tenemos que estar asociados, y por eso los equipos, con alguien que tenga un conocimiento, ¿no? O sea, si no sabemos de leyes, busquemos un abogado; si no sabemos de medicina, un médico. En este caso, para eso estamos los informáticos. Porque además una criptomoneda, por lo que yo he leído, la puede crear cualquiera. Cualquiera puede crear una criptomoneda, eso es correcto. El asunto esto es, entonces luego es la reputación y la autoridad que tú tengas con las criptomonedas. Y el recorrido que tenga la criptomoneda y la tecnología que esté utilizando y que pongan al servicio de los usuarios. Y hablando de ciberseguridad, que es un tema que comentábamos la semana pasada, dime, Marlon, ¿cuál es el mayor problema de ciberseguridad que se encuentran los emprendedores y las pymes españolas? Bueno, yo diría que el mayor problema, y es a nivel mundial, y vale para pymes, vale para empresas medianas y grandes, es el tener esa sensación de que a mí no me van a atacar. O sea, vamos por la calle pensando de que a mí no me va a pasar nada, ¿no? No va a caer un meteorito, ni me va a atropellar un autobús, ¿sí? Y es el mismo sentido en el ciberespacio. Si nos lo tomamos en serio, porque la ciberseguridad es un asunto de toda la organización, de todas las personas, desde la dirección hasta el último que abre y cierra la puerta, si nos lo tomamos mucho más en serio, yo creo que avanzaríamos bastante más. Ese es el primer paso. ¿Y cómo podemos concienciar a la gente? Pues claro, ahora te vienen de todo. El otro día me contaban que a un señor le habían llamado de su banco para decirle que tenía un problema, tenían su teléfono, todos los datos, y le pedían la clave de las coordenadas. Y este señor se mosqueó y dijo, ahora llamo. Y llamó a su banco y le dijeron que no le había llamado nadie, pero tenían todos los datos. Esto es complicado, esto empieza a dar un poquito de miedo. Pues, y debería dar miedo. Yo tengo un problema con la palabra concienciación, Juanma, porque nos concienciamos mucho después de que hemos tenido el incidente, ¿vale? Entonces, y no previamente. Yo creo que previamente tendría que ocurrir algo muy similar como el permiso que nos dan para conducir un coche. Yo creo que no basta que cojamos a alguien que ha cumplido los 18 años y le concienciemos de lo importante y lo responsable que debe ser al conducir un coche, sino que le hacemos una prueba, le hacemos un examen y nos aseguramos de que tiene muchísimo conocimiento antes de darle el coche. Pues tenemos que hacer lo mismo, antes de darle un ordenador, un móvil, a darle acceso a redes, a datos confidenciales de clientes, tenemos que hacer lo mismo en la empresa, idealmente, Juanma, antes de que ocurra el incidente. ¿Y los medios de comunicación qué podemos hacer para ayudar? Pues estas preguntas que estás haciendo, este mensaje que yo creo que estamos llevando y que espero que cale muy, muy, muy fuerte, primero en la dirección, para que lo baje al resto de la organización. Marlon Molina, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.